Mi nombre es Daniel y la credencial de mi presentación es un hermano en la fe, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hago la introducción de este testimonio con las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Era el año 1987. 7 de marzo. Este año 2020 hacen ya 33 años de mi primera experiencia con Jesucristo. La experiencia que transformó mi vida, cambió mi vida para siempre. Llevaba 11 días de convertido. Mi conversión a la fe de Jesucristo fue el 24 de febrero del año 1987. Iba yo en un bus para cierto lugar y sentí un impulso en bajarme en la parada de la iglesia. Bajé ese martes 24 de febrero del año 1987. Entré y me senté en uno de los últimos bancos. La iglesia prácticamente estaba vacía. Solamente 3 personas en una esquina estaban conversando. De momento sentí como un fuego abrasador que entró en mi pecho, en mi espíritu, en mi corazón. Sentí un impulso a levantarme, caminar hacia el frente, y así lo hice, movido por ese impulso. Cuando llegué, recuerdo que les dije que hay que ser aquí para ser cristiano. Y ese día entregué mi corazón al Señor. A los 11 días, el 7 de marzo de 1987, me encontraba yo adorando al Señor en un lugar. Me encontraba bendiciendo su nombre. Esos 11 días que habían transcurrido de fe era una experiencia que no podía explicar. Experimentaba una transformación, un cambio, una paz, una alegría en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu que no podía explicar. Sabía que algo más había para mí. Recuerdo que siendo aproximadamente las 5 o 6 de la tarde, siento ese mismo fuego abrasador que entró en mi espíritu, en mi corazón, el mismo que había experimentado el 24 de febrero cuando pasé al frente a decir que hay que ser aquí para ser cristiano. Pero era diferente, sentía cómo ese fuego penetraba en mis huesos, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, se sacudía en ese fuego. Sentía como mi pecho se apretaba y comencé a experimentar un profundo deseo de llorar. Y comencé a llorar y a llorar, pero era un llanto, era un gemido que no estaba en mí. No lo hacía yo, era algo que fluía dentro de mí. De momento comienzo a observar cómo el lugar donde yo estaba comienza a llenarse como de un humo, de una gloria, de una nube. Solamente llevaba 11 días de convertido. En esos 11 días yo estaba pidiéndole al Señor, quiero conocerte, quiero saber cómo eres. Esto que yo estoy experimentando es diferente. Tú eres real, tú existes, porque lo siento y quiero verte.
Y comencé a adorar y adorar cuando de momento cierro mis ojos porque la amplitud de aquella nube, la magnitud de aquella gloria aumentaba y sentí temor. Volví a abrir los ojos y los cerraba y veía el aumento de aquella gloria cuando de momento veo suspendido en el aire alguien tan perfecto que no hay palabras como describir esa perfección. A su lado derecho estaba el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo me miró, su mirada es inexplicable. Su mirada no se puede describir. El rostro del Señor no se puede describir. No hay palabras. No hay cuadro que lo pueda pintar. No hay fotografía que lo pueda describir. Mis huesos, mi cuerpo temblaba literalmente. Ese peso de gloria era prácticamente irresistible. Cuando Jesús te mira y puedes ver los ojos de Jesús, la mirada de Jesús, tu vida queda expuesta, abierta. Lo único que podía yo era llorar y llorar mientras otro personaje con una apariencia celestial flotaba como en el aire y traía en su mano algo parecido a un cofre, y de ahí salían cosas como brillantes, brillaba mucho, como la luz de relámpagos. Y recuerdo que quebrantado en ese espíritu del llanto, de lágrimas, de gemido, dentro de mí comienzo a hablar en una lengua que no sabía qué es lo que estaba diciendo. Era un lenguaje que salía de mí, sin embargo, no entendía lo que yo hablaba, pero mis oídos dentro de mí interpretaban aquellas lenguas que mi oído natural no entendía. Y era lo que Jesús me estaba diciendo, que Él era Jesús, que el personaje celestial que estaba al lado era el ángel Gabriel. De momento vi al ángel Gabriel sacar como tizones encendidos y lo lanzó sobre mí. Yo caí y no supe más de mí. Cuando vuelvo en sí, solamente estaba hablando en otras lenguas que yo no sabía qué es lo que decía. Llorando y llorando, y ahí estuve por mucho tiempo, 2-3 horas. Esa fue mi primera experiencia. Las cosas que oí en esa interpretación de lengua fue todo el propósito y el plan de Dios en una visión extensa que Él tenía para mi vida. Esa fue mi primera experiencia. El 7 de marzo del año 2020 fueron los 33 años de esa primera experiencia, hace 33 años. Mi segunda experiencia con Jesucristo, estaba yo en mi cuarto, estaba orando, cuando de momento, acostado en mi cama, percibo aquella presencia, ese fuego, y dije dentro de mí, Dios mío, ese eres tú. Cuando de momento vi esa gloria y esa nube que fue tomando la figura de una persona, era el mismo personaje que había visto el 7 de marzo de 1987. Traía un cinturón como de oro, y recuerdo que extendió su mano y literalmente yo me levanté suspendido en el aire sobre mi cama.
lo único que podía decir es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Era lo único que salía de mi boca. Mi cuerpo temblaba y literalmente yo experimentaba en mi espalda las manos del Señor. Allí también el Señor me dio mensajes sobre el propósito, sobre el plan y sobre muchas cosas que iban a acontecer. La tercera experiencia que tuve literal con Jesucristo, estaba yo orando de rodillas y sentí detrás de mí ese peso de gloria y la mano de Jesucristo se puso sobre mi cabeza literal y me dijo: Daniel. Cuando yo viré, estaba el Señor y me dijo: abre tu boca. Y él tomó como en su mano como algo parecido a una semilla y la abrió y me dijo: toma. Cuando abrí mi boca, vi literalmente en visión como grandes cataratas de agua cristalina que entraba en mi ser y me dijo: te he otorgado espíritu de sabiduría y de revelación en mi conocimiento. Ahí entendí lo que él me había dado. Ese espíritu de revelación y de sabiduría en conocimiento de la Escritura. A partir de ese día, cuando yo comencé a abrir las Escrituras, veía abierta la palabra, la sustancia de la palabra delante de los ojos de mi entendimiento. Esas tres experiencias, las cuales le he narrado y detallado de una manera corta, sencilla, fueron experiencias literales con nuestro Señor Jesucristo. Testimonio para la edificación y el fortalecimiento de la fe de aquellos hombres y mujeres de Dios, aquella gente que ama en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Para aquella gente que está padeciendo persecución, grandes batallas, testifico esto para la gloria de Dios. Un hermano llamado Daniel, sencillo en la fe, que se siente en un banco de una iglesia a escuchar los mensajes. Este que te está hablando te testifica y te dice: Jesucristo es más real que usted y que yo. Jesucristo está contigo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, dijo Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Es el tiempo de la visitación poderosa de Dios a tu vida, a tu ministerio, a tu familia. Aunque hoy no lo entienda, luego de tus padecimientos verás los cielos abiertos, verás la mano de Dios y verás la diestra de Dios sobre tu vida. A ti se te reveló este gran misterio del Evangelio de Jesucristo. Hermano y hermana, te animo a que en medio de cualquier tiempo, de cualquier batalla, te animes. No quites tu mirada de Jesús. No te preocupes nunca por lo que diga la gente. Deja que tengan el trabajo de pensar. Enfócate en ese que te eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz te sean multiplicadas. Por el Espíritu sé que las personas que van a oír este testimonio de estas tres apariciones de Jesucristo a mi vida serán bendecidos. Y Dios abrirá para ti por el Espíritu
grandes tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque no estás solo. Aunque no lo hayas visto, la palabra de Dios es la palabra infalible. Permanece en la palabra, sigue en la palabra. Las experiencias como esta que Dios me ha otorgado son bendiciones, añadidura en propósitos eternos. Pero lo más importante, lo vital es la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Pídele a Dios Padre, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, para que podáis entender la plenitud de Dios en vosotros. Siga adelante. Y deseo que este testimonio sea para tu edificación y el fortalecimiento de tu fe. Dios te bendiga, amados hermanos y hermanas en la fe.